Bueno, que Dios les bendiga. Hoy os traigo un sentir que puso el Espíritu Santo que me ha dado, el cual he titulado No es lo mismo. Estoy aquí con mi padre acompañándome. Saluda, Papa, a los oyentes. Que Dios os bendiga. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Empiezo. Espero que les sea de bendición. No es lo mismo oír hablar de Dios a que Dios te hable. No es lo mismo tener dioses ajenos a tener al único dueño, Dios, Salvador, Jesucristo. No es lo mismo seguir con tus fuerzas a seguir con las fuerzas del búfalo que Dios nos da. No es lo mismo seguir con tus fuerzas a seguir con las fuerzas del búfalo que Dios nos da. Amén. No es lo mismo que estar en cualquier casa a estar en la casa de Dios. No es lo mismo ser buena persona a tener la santidad del Espíritu Santo. No es lo mismo tu plan al plan que tiene Dios contigo. No es lo mismo vivir la vida que vivirla para Dios. No es lo mismo cómo te ven a cómo te mira Dios. No es lo mismo que tu persona se sienta sola a reconocer la compañía de Dios. No es lo mismo cómo te reciben a cómo te recibe Dios. No es lo mismo depender del hombre que depender de Dios. No es lo mismo estar tranquila, no es lo mismo que tu persona esté tranquila a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es lo mismo que tú te muevas a tener el mover de Dios. No es lo mismo sentirte libre a que Dios te haga libre. No es lo mismo declarar con vanagloria que declarar con la humildad de Dios. No es lo mismo creer viendo que creer sin ver. No es lo mismo hacer tesoros en la tierra que hacerlos en el cielo. No es lo mismo llevar el Evangelio a tu manera que llevarlo mediante la palabra de Dios. No es lo mismo que estar al cuidado del humano a estar bajo la cobertura de Dios. No es lo mismo tener un maestro que tener al maestro. No es lo mismo ser responsable a que hagas responsable a Dios. No es lo mismo echar toda la carga y ansiedad sobre Él que cargarlo culpándole. No es lo mismo que te hagan un favor a tener el favor de Dios. No es lo mismo tener luz a tener la luz del mundo. No es lo mismo andar con luz a andar con la lumbrera a tus pies. Amén. No es lo mismo ser religiosos que ser cristianos. No es lo mismo protegerte a que te sientas protegido por la mano de Dios. No es lo mismo defenderte en la carne a defenderte con la oración. No es lo mismo proponerte que llevarlo a cabo. No es lo mismo que te vistas a que te revistas de vestiduras blancas y con la armadura de Dios. No es lo mismo creer estar preparado a estar preparado. No es lo mismo preparar las maletas a tenerlas preparadas. No es lo mismo que te conquisten a que Dios sea el que te conquiste. No es lo mismo abrir los ojos a que Dios te los abra. No es lo mismo ser conocido a que Dios te reconozca. No es lo mismo la rutina que el anhelo. No es lo mismo intervenir a que Dios intervenga. No es lo mismo ser tibio a ser constante. No es lo mismo tener paciencia, no es lo mismo tu paciencia a la paciencia que tiene Dios contigo. No es lo mismo tener armas a tener las armas de Dios.
No es lo mismo tener fuego a tener el fuego del Espíritu Santo. No es lo mismo robar que trabajar. No es lo mismo sucio que limpio. No es lo mismo lavarte a que Dios te limpie. No es lo mismo ser deshonrado, deshonesto, injusto, indigno, ignoble, a ser honrado. No es lo mismo tener fruta a tener los frutos. No es lo mismo tener poder a tener al Todopoderoso. No es lo mismo agradarte la comodidad que querer incomodarte la incomodidad. Repito, no es lo mismo agradarte la comodidad que querer incomodarte la incomodidad. No es lo mismo sazonar que ser la sal del mundo. No es lo mismo decir comamos y bebamos porque mañana moriremos a decir come y bebe que largo camino te resta. No es lo mismo la palabra que la palabra de Dios. No es lo mismo las palabras que la palabra de Dios. No es lo mismo con qué intención crucificaron a Jesús a por qué Él se dejó crucificar. No es lo mismo nuestro pago al precio que pagó Jesús por nosotros. Y no es lo mismo estar de paso que la eternidad. Amén, amén, amén. Bendiciones.